Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a intentar avanzar un poco más en el tema del desarrollo cardiovascular. En el grupo anterior me di cuenta hasta dónde pudimos llegar en la reunión que se planificó. Nos quedamos un poquito menos de lo que pensé, pero en todo caso no estuvo mal. El día de hoy vamos a discutir un poco el asunto de la tabicación cardíaca. Empezando por el tema del doblez que quedó pendiente y la separación de aurículas y de ventrículos. Con eso por el día de hoy nos daremos más que satisfechos. Antes de eso solamente quisiera que me explique alguna persona con el micrófono prendido la siguiente imagen que voy a compartir. En el otro grupo, igual que a ustedes, les puse la palabra hemangioblasto para que averigüen un poco acerca de esa célula. Y en este momento está proyectándose una imagen. Deberían poder ver ahora la misma imagen, pero con un poco de aumento que le edité. No es ni de Flores, ni de Arteaga, ni de Moore, es de otro libro, es de Carson, de la última edición en inglés, que salió el año pasado recién. Y la célula en cuestión que pedí que busque, el hemangioblasto. Me gustaría que algún doctor o doctora se anime y que prenda su micrófono y que me explique qué es esa célula y de dónde vino. ¿Algún voluntario o voluntaria que haya logrado revisar algo? No tiene que ser muy complejo, algo sencillo nada más. Por ejemplo, no sé si me están escuchando, aquí dice mesodermo, como el origen de ese hemangioblasto. ¿Pero qué mesodermo es? Es el mesodermo esplácnico. Bien, doctora, ¿cuál es su nombre? Angie Bien, Nicole. doctora Angie. Bien, doctora. Viene del mesodermo esplácnico. ¿Nos podría decir alguna cosa más que usted sepa o haya leído respecto a este hemangioblasto? Que el hemangioblasto se diferenciaba en dos tipos de células. Los angioblastos son los que iban a formar la pared de los vasos y después propiamente los vasos sanguíneos. Y las otras células que serían las hematopoyéticas, si no me Bien. equivoco. Bien, doctora Angie, gracias. Entonces, miren en la gráfica que está en sus pantallas proyectándose lo que la doctora Angie bien menciona. El hemangioblasto es como que el precursor, como notan en la imagen, no de todas las líneas celulares sanguíneas de la sangre, sino solo de algunas de ellas. Miren, me va a dar progenitores de la línea eritrocítica, me va a dar progenitores para las plaquetas y me va a dar progenitores para lo que son el monocito macrófago. Miren eso. Y el angioblasto, como bien dijo la doctora Angie, de las paredes de los vasos sanguíneos. De ese mismo mesodermo esplácnico se diferenciará otro tipo de célula que ayudará a completar las demás células sanguíneas, aunque también puede darme esa otra célula precursora que está acá, también me puede ayudar a formar algo de plaquetas y algo de eritrocitos. Entonces, eso era lo que quería que revisemos. Muy bien, a ese hemangioblasto, ojo, tal vez lo podrían encontrar ustedes con el nombre de hemocitoblasto en algunos otros libros. Es el equivalente, es la misma estructura, es la misma célula. Y para terminar, lo que se mencionó en la reunión pasada, o si no, pues nos quedamos un poco cortos, el proceso de formación de esos vasos sanguíneos. Ustedes conocen que es por 4 mecanismos. Uno en donde los vasos sanguíneos se van formando de nuevo, o como dijo la doctora Angie, cuando los angioblastos van formando esa pared de los vasos sanguíneos, proceso conocido como vasculogénesis. Cuando ya tengo un vaso estructurado y se va ramificando en otros, proceso conocido como angiogénesis, y que después, conforme van madurando y cambiando las estructuras, unas persisten, otras degeneran, otras crecen más, otras crecen menos, pues estos vasos tienen que remodelarse y madurar. Entonces, en esta grafiquita, igual del mismo libro de Carson, están los 4 procesos que podemos leer en el capítulo de tercera semana de Arteaga, muy bien bonito explicados. Vasculogénesis, los angioblastos, forman los vasos de nuevo, no existían. Angiogénesis, ramificándose. Remodelado por la transformación de estructuras, órganos, estructuras vestigiales, los que persisten, los que degeneran, y la maduración, pues cuando ya van adquiriendo su configuración definitiva. Estos gráficos les quería mostrar, los encontré y me pareció muy bonitos para entender esta parte, y con eso podríamos dar por cerrado esa pequeña parte de la materia que nos quedaba. Muy bien,
Entonces, ahora nos toca revisar lo que es el proceso de doblez cardíaco y lo que es el proceso de tabicación. Hagamos solo una pequeño recordéis. Recuerden que hasta lo que se discutió en la reunión pasada teníamos un corazón tubular, el tubo endocárdico primitivo, y que este tubo endocárdico tenía una distribución anatómica media rara. ¿A qué me refiero? Que en su extremo más craneal, más cefálico, teníamos el segmento arterial, constituido sobre todo por los arcos aórticos, que eran las arterias o son las arterias de los arcos faringios. Entonces, está sujeto arriba por esas arterias y por los arcos faringios. De ahí venía el ventrículo, porque al inicio es uno solo. De ahí la aurícula primitiva más abajo, y de ahí el segmento venoso, constituido por el seno venoso, a donde llegaban las venas vitelinas, umbilicales y cardinales. No sé si lo mencioné en su grupo o en el otro, con todo lo vuelvo a mencionar. Este seno venoso se sugiere que se va formando por células de mesodermo esplácnico que van llegando y que llegan de una estructura que está cerca del tabique o septum transversum. Entonces, en la parte de abajo tengo el segmento venoso y que está sujetando el corazón desde abajo, ayudándose por el tabique o septum transverso. Así tenemos el corazón tubular, pero ni de chiste se debe quedar así. El corazón tiene que ubicarse en la posición anatómica que conocemos y para eso debe sufrir un doblez. ¿Qué le hace doblar al corazón o cómo es que se va doblando o qué fenómeno le permite cambiar de un corazón tubular en el corazón anatómicamente normal que aprendemos en anatomía? Pues el crecimiento diferente de sus regiones. ¿Cuál crece más y cuál tiene un crecimiento diferenciado? Pues la zona del futuro o futuros ventrículos. Y tiene sentido. Perdón, la pared de los futuros ventrículos es más gruesa. Recordemos que esta tiene un componente muscular muy importante, mientras que las aurículas su pared es relativamente más delgada. Por lo tanto, si la pared de los ventrículos futuros empieza a crecer más, esto va a ayudar en el cambio de posición en el doblez del corazón. Entonces voy a compartir el video para explicar esta parte. En mi pantalla sale que ya está compartiéndose ese video. No sé si me dicen por favor si se ve. Inicia con unas letras en inglés. El audio original del video es en inglés, pero lo van a escuchar con mi explicación. ¿Ya se logra ver? Está detenido ahorita. Sí, doctor. Gracias, doctores y doctoras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver aquí? Otra vez nos pondrán ese corazón tubular ya un poquito doblado con las diferentes regiones que acabé de mencionar y cuadro por cuadro vamos a ir viendo cómo se va doblando, entre comillas, y va adquiriendo la configuración anatómica que aprendimos. Entonces, pongámosle play. Listo. Aquí normalmente está hablando, insisto, un relator en inglés del video. Le he silenciado para que escuchen mi voz nada más. Entonces, las partes que mencioné, el extremo arterial constituido sobre todo por los arcos aórticos. Abajo el extremo venoso, a donde deben llegar, a través del seno venoso que no se ve aquí. El atrio o aurícula primitiva y el ventrículo. Y miren ya poco a poco cómo empieza a cambiar de posición. Miren, el ventrículo se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, comparativamente con las aurículas me refiero, y más grande. Entonces, con ese crecimiento diferencial de la pared del ventrículo, porque al inicio es uno solo, insisto, aún no se ha dividido, pues este ventrículo como que comienza a irse hacia abajo, como vieron en los cuadros, hacia adelante, y poco a poco hacia la izquierda, que es a donde apunta la punta del corazón, valga la redundancia. Mientras que las aurículas, como pudieron darse cuenta, son rápidamente sobrepasadas y van quedando más atrás y como que empiezan a irse, entre comillas, empiezan a irse más arriba y un poquito, si ustedes se fijaron, un poquito a la derecha. Y esta es la parte que más dolor de cabeza nos suele dar. Cuando leen los libros, dice que el corazón tubular sufre un doblez a la derecha. Si uno se queda así como que, ¿cómo? Pero sí, se menciona de un doblez hacia la derecha para que las aurículas y ventrículos lleguen a su posición normal. Me gusta más entenderlo como lo mencioné hace un ratito, que los ventrículos crecen más y como que empiezan a irse más hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. Mientras que las aurículas, que entre comillas crecen un poco menos a una velocidad menor porque tienen una pared muscular menor, se van quedando cada vez más hacia atrás, más a la derecha y un poco más hacia arriba. Así creo que se entiende un poco mejor. Entonces tenemos ya ahora sí el ventrículo aún no dividido aquí, con la parte de salida constituida por el bulbo cardíaco que se divide en cono
y tronco, y las aurículas que luego se dividirán en derecha e izquierda. Pongámosles play un poquito más para que terminemos de ver esas estructuras, y hasta ahí lo que es el doblez del corazón. Este doblez ocurre relativamente rápido, se sugiere entre tercera a cuarta semana, es un evento que debe ocurrir relativamente rápido. Y cuando se va dando el doblez, ustedes van a leer que se constituye o se ha formado algo llamado asa o bucle bulboventricular. En definitiva, se refiere a este corazón que se ha empezado a doblar, como acabaron de ver. ¿De acuerdo? Y este es un fenómeno, insisto, relativamente rápido, entre finales de tercera y cuarta semana. Tiene que ocurrir relativamente rápido. La pregunta es ¿por qué? Debe ocurrir relativamente rápido, porque este corazón debe empezar a separar sus diferentes cavidades. Y la pregunta otra vez es ¿por qué debe separar sus cavidades? A ver, vamos desde la parte anatómica fisiológica que van a ir aprendiendo, que tal vez ya conocen. Ustedes van a aprender que las cámaras del lado derecho con las del lado izquierdo del corazón cumplen papeles un poquito diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí que dice aurícula derecha traducido o atrio derecho, que es lo mismo, después de varias transformaciones deben llegar dos vasos principales, la cava superior y la cava inferior. Lo curioso en esta época de desarrollo humano es que por la cava inferior, a través de un cortocircuito que ya veremos más adelante, va llegando la sangre más ricamente oxigenada al bebé. ¿Desde dónde? Desde la placenta. Entonces, a este atrio o aurícula derecha, por esa cava inferior, llegará esa sangre ricamente oxigenada. Primer detalle a tener presente. El ventrículo derecho, que estará por acá y que se ve en la imagen, conocemos que de ahí deberá salir después la arteria pulmonar, y esta tendrá que ir hacia los pulmones. Y en los pulmones, después de nacer, debe sufrir un proceso de hematosis, o en cristiano más sencillo, de intercambio de gases, oxígeno por CO2. Solo que en esta época los pulmones no están cumpliendo ese papel. Los pulmones están como que algo detenidos en este proceso, porque la placenta es la que le reemplaza. Entonces la circulación pulmonar no es, entre comillas, tan destacada en este momento. Por ende, a la aurícula izquierda, o atrio izquierdo que está acá, es donde llegan las venas pulmonares. Hablaremos de ellas después. Esas venas pulmonares, después de nacer, traen sangre rica en oxígeno. Pero en este momento no es tanto así. Insisto, el pulmón solamente está creciendo. De hecho, en estas primeras semanas de desarrollo casi ni hay pulmón. Entonces, llega sangre de lo que el pulmón en desarrollo envía desechos. O sea, a nivel pulmonar debe llegar la suficiente sangre como para que el pulmón solamente crezca y se desarrolle. No hace hematosis. Y el ventrículo izquierdo, que está aquí, conocemos, de ahí deberá salir la aorta. Y por ella la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces tenemos esa circulación pulmonar o menor y esa circulación mayor o sistémica del lado izquierdo. Si no hubiera una separación de cavidades, la mezcla de sangres en el interior del corazón sería un verdadero caos. Ya veremos en el semestre, cuando hablemos del seminario de defectos cardíacos, que eso puede ser hasta no compatible con la vida. Por lo tanto, entre la cuarta y octava semana de desarrollo, debe ocurrir un proceso casi simultáneo de tabicación o separación de las cámaras cardíacas. Este proceso, que es casi simultáneo, lo vamos a dividir en 3 momentos, solo por el tema de explicación. Pero insisto, es un proceso casi en simultáneo. Primero hablaremos de la separación que se da entre ventrículos y aurículas. Luego hablaremos de la separación que debe haber entre las dos aurículas. Y finalmente la separación que debe darse entre los dos ventrículos. Me salgo solo un segundito hasta ahí. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Algo que me quieran preguntar? Hasta ahí. Antes de meterme ya en la separación y la explicación de esta separación o tabicación. Espero solo unos segunditos por si acaso alguien quiere escribir algo o alguien quiere prender el micrófono y preguntarme por si acaso. En este proceso de tabicación, mientras voy poniendo un ojo ahí en el chat por si acaso me llegue algo, en este proceso de tabicación es esencial, suelo decir, es vital el papel de las células de la cresta neural, que van migrando y van llegando al corazón primitivo en desarrollo. Se dice que a través de ese mesocardio que vimos en alguna reunión pasada y que rápidamente después desaparece. Entonces, esas células de la cresta neural contribuyen muchísimo para la formación de los tabiques a nivel cardíaco. Por lo tanto,
defectos en esta migración de células de la cresta neural pueden ocasionar defectos de tabicación. Ojo con ese detalle. Vale, mientras di esta pequeña explicación, no me ha llegado ninguna pregunta por el momento, y tampoco he escuchado como que alguien quisiera preguntar algo por sus micrófonos. Vuelvo a compartir el video para meterme primero en la separación, como dije, entre aurículas y ventrículos. Doctores, ¿me confirman si es que otra vez ya pueden observar el video, por favor? En donde estaba este corazón ya doblado. ¿Se logra ver? ¿Me confirman por sus micrófonos, porfis? Sí, doctor, sí se logra ver. Gracias, sí, doctora. Bien, doctores, no importa que me digan varios a la vez, eso me garantiza de que sí se está compartiendo. Vamos a ver un corte sagital del corazón. Esta es una vista anteroposterior, pero para la tabicación, en primer lugar vamos a ver una imagen o un corte sagital. Entiéndase por sagital como partirnos justo por la mitad, ¿de acuerdo? Entonces avancemos un par de segunditos. Ya mismo aparece la imagen que necesitamos de explicar y ahí la voy a detener. Ya, esta es la imagen. Ahora le va a hacer un corte el autor de este video. Esa flecha indica la separación entre aurículas y ventrículos, y de esa vamos a hablar primero. Ahí me detengo un ratito. Entonces, insisto, este es un corazón más o menos como un corte sagital, como verle de lado. Entonces, están viendo aquí la aurícula primitiva, aquí están viendo el ventrículo primitivo, aún sin separarse, y obviamente aquí la unión entre aurículas y ventrículos. Pero insisto, están viéndole justo como que estuvieran en el centro. Hecho, pilas con ese detalle. Van a ver la separación de aurículas y ventrículos y el aurículo ventricular todo al mismo tiempo. Recalco, es porque ocurre casi en simultáneo. Les pido que por favor centren su vista en esta primera región. Olvídense un ratito lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar arriba. Céntrense en cómo está en la flecha en blanco en lo que pasa acá. ¿Hecho? Pongamos play. En un inicio, como están viendo estos tejidos, este que estoy señalando y este que estoy señalando acá, aparentemente no se modifican. Aquí está aumentado. Este de aquí y este de acá. Y ahí le detengo un ratito. Pero como acabaron de ver, de repente estos tejidos empiezan a crecer. Este aquí y este acá. ¿Cómo es que crecen estos tejidos cuyos nombres ya se los voy a mencionar? Se sugiere que crecen de dos fuentes. La primera ya la mencioné. Células de la cresta neural. Y la segunda, recuerden que esto estaba tapizado por el endocardio primitivo. Se menciona que el endocardio primitivo sufre algunos estímulos, algunas señales que le convierten a células endocárdicas en células mesenquimáticas. Recuerden que el mesénquima era un tejido indiferenciado que viene de cualquier capa embrionaria y que se convierte después en otro. Entonces les convierte en células mesenquimáticas y empieza a proliferar este tejido. Hasta que, como vamos a ver en los siguientes segundos, estos dos tejidos, estas dos zonas, se fusionan. Pongámosle play. Insisto, olvídense en un momento lo que pasa acá y lo que pasa en esta parte central. Centrémonos aquí. Miren cómo de repente las dos flechas nos indican, ¡pling!, cómo esos dos tejidos crecieron y se juntaron en el centro. ¿Qué son o cómo se llaman? Estas estructuras ustedes las van a leer con el nombre de cojinete o almohadilla endocárdico. Cojinete o almohadilla endocárdico. Para Moore existen solo dos y para otros autores también solo hay dos. Un cojinete o almohadilla anterior o ventral, un cojinete o almohadilla posterior o dorsal. En otros autores, de ejemplo Arteaga y otros más, hay cuatro. Nos ponen una almohadilla anterior, otra posterior y nos ponen una almohadilla derecha y una almohadilla izquierda. Para efectos de pruebas de exámenes tomaremos lo que está en su libro, ¿de acuerdo? Y ustedes ya escucharon que algunos autores hablan de que hay almohadillas también a la derecha y a la izquierda, o cojinetes derecho e izquierdo. Moore nos habla solo del anterior y posterior que se unieron. Y al unirse esas almohadillas, ya tengo la primera separación entre aurículas y ventrículos, o la primera separación aurículo-ventricular. Y aquí, ojo, doctores y doctoras, viendo esta fusión, ustedes podrían pensar que no hay comunicación entre aurículas y ventrículos. Nada más errado. Probablemente en la siguiente clase busque otro video y le podamos ver a esta separación desde otra óptica. Y en el libro también le pueden ver gráficos desde otro punto de vista, una vista antero-posterior. Las almohadillas se juntan en el centro, en el medio, pero dejan a la derecha
y a la izquierda 2 huecos. Entonces queda constituido la comunicación aurículo-ventricular derecha y una comunicación aurículo-ventricular izquierda. Quedan a los lados 2 huecos. Y en esos 2 huecos después deben formarse las válvulas mitral y tricúspide, como ya se verá en su momento. Entonces las almohadillas se fusionan en pleno centro, pero dejan un hueco a la derecha y dejan un hueco a la izquierda, para que haya comunicación aurículo-ventricular derecho, aurículo-ventricular izquierdo. Y las almohadillas alrededor de ellas se estructurarán y se formarán las válvulas mitral y tricúspide, según sea izquierda o derecha, según corresponda. Ojo con ese detalle. Hasta ahí, doctores y doctoras. Algo que me quiera preguntar, algo que quieran que repita. Alguien que quiera decirme algo, prenda su micrófono y mencione y dígamelo. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Diga, doctora, diga, le escucho. ¿Las almohadillas endocárdicas están formadas por células mesenquimáticas? Sí, Pip. Se dice, como mencioné, que células del endocardio primitivo reciben factores moleculares y se transforman en células mesenquimáticas, proliferan y van haciendo que crezcan las almohadillas. A eso súmele la llegada de células de la cresta neural. Terminan de proliferar y juntan las 2 almohadillas. Ya, muchas gracias, doctor. Vale, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que me quieran decir? ¿Algún otro compañero o compañera, algún otro doctor o doctora que tenga alguna duda, que quiera que repita algo? No hay problema, esto hay que irlo cogiendo suavito, suavito, como digo yo. Vale, luego voy a revisar el chat y tal vez tenga que repetir alguna cosa y ahora sí, voy a pedirles que centren sus ojos ahora sí en lo que ocurre primero acá arriba, no tanto en lo de acá abajo, sino primero en lo de acá arriba, ¿de acuerdo? Vamos a discutir primero lo que pasa con las aurículas. Las aurículas o atrios, que ya mencionamos ahí derecho e izquierdo, tienen un tabique que las separa, anatómicamente hablando. Para la formación de este tabique van a formarse o estructurarse 2 tabiques primitivos, ya. Esos tabiques primitivos o septos tienen peculiaridades. Vamos a empezar a verlos. El que están viendo aquí es el primer tabique o septum primum, ¿de acuerdo? Tabique o septo es lo mismo. O septum en latín es lo mismo. Primer tabique o septum primum. Miren que crece no como una pared recto, sino que crece como una forma de semiluna, dicen algunos autores, desde la parte superior y dorsal, que más o menos está por aquí, y va creciendo hacia las almohadillas o cojinetes fusionados. Desde acá intenta juntarse con ellas. Vamos viendo cómo va creciendo y cómo intenta juntarse. Entonces, este tejido, insisto, sobre todo se dice que cresta neural tiene mucho que ver, empieza a proliferar y este huecote, no paren volarlo debajo, este huecote se va a empezar a hacer cada vez más pequeño. Veremos solo un par de segundos. Miren cómo empieza a crecer y el hueco se va haciendo chiquito, 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 chiquito. Y presten atención cerca de donde está la flecha, o donde estaba esa flecha. Y va a aparecer una nueva flecha. Presten atención un segundo. ¡Plin! Ahí me detengo un rato. Todo lo que creció es el primer tabique o septum primum. Este primer hueco que estaba grandote y ahora está casi chiquitito, casi imperceptible, bueno, ni tan imperceptible, pero sí más pequeño, este agujero se le conoce como el primer agujero ostium primum o foramen primum. Las palabras ostium o foramen significan agujero, es lo mismo. Entonces, este es el primer agujero. Queda en el borde libre del primer tabique. Este, insisto, primer agujero. Acá donde está la flecha, miren lo que pasó. Empezó a desaparecer un pedazo de la pared o del primer tabique o septum primum por apoptosis, por muerte celular programada. Y de repente tenemos otro agujero en el primer tabique. Como este es el segundo agujero, le van a leer con el nombre de segundo agujero, ostium secundum o foramen secundum. ¿De acuerdo?
sigue estando en el mismo primer tabique, pero ya no en el borde libre, sino en una parte de su pared, hecho un poquito más hacia arriba y un poquito hacia adelante. Este primer agujero vamos a ver que desaparece y se va a quedar el segundo agujero. Miremos. ¿Cómo va desapareciendo el primer agujero? Conforme el primer tabique termina de unirse con los cojinetes o almohadillas que ya se habían unido previamente. Ese es más o menos el camino, o es el camino que ha seguido el primer tabique o septum primum con sus respectivos agujeros. Aquí tenemos el segundo agujero o foramen secundum. Imagínense como que están parados a la altura del tabique, insisto, este es un corte sagital. Y hacia la derecha, o sea, en donde va a estar la aurícula derecha futura, a la derecha del primer tabique, empieza a crecer un segundo tabique. Y ese segundo tabique, van a ver, empieza a crecer por acá, en un sentido opuesto a como creció el primer tabique. Va a crecer por aquí. Y este va a intentar acercarse a la pared de la aurícula sin unirse con ella. Miremos eso. Entonces, presten atención a lo que pasa por acá, por esta región. Miren, aparece ya una flecha y vean el tejido que empieza a crecer. Y le paro un segundo. Este tejido que ha crecido a la derecha del primer tabique es el segundo tabique o septum secundum. Nunca se une con la pared de la aurícula. Deja este borde libre que están viendo aquí. Aquí está este borde libre. Y este borde libre del segundo tabique, junto con el segundo agujero, como ya van a ver más adelante en esta misma proyección del video, constituyen por fin algo llamado agujero oval o foramen oval. ¿Por qué debe haber un agujero en este momento? Sencillo. A la aurícula derecha llegan las cavas. Por la cava inferior empieza a llegar la sangre ricamente oxigenada desde la placenta, que fue traída por la vena umbilical y un cortocircuito que ya veremos después. Si se quedara solo en la aurícula derecha esa sangre, pasaría al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho por la arteria pulmonar sería los pulmones. Y los pulmones no necesitan tanta sangre oxigenada en este momento, solo la suficiente para crecer. ¿Quién sí la necesita y con urgencia? El resto del cuerpo del embrioncito que está creciendo a una gran velocidad. Por lo tanto, este cortocircuito llamado agujero oval permite que la sangre pase de la derecha, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y de ahí sí, ventrículo izquierdo, aorta y blum, al resto del cuerpo. Y este cortocircuito del agujero oval tiene la ventaja o la protección de que una vez que gran parte de la sangre se ha ido a la aurícula izquierda, casi nada logra regresar, porque el primer tabique o septum primum le detiene, actúa como una especie de válvula que impide ese reflujo o retorno de sangre hacia la aurícula derecha. Esa es la división de las aurículas. Me salgo un ratito. Voy al chat por si acaso algún mensaje me haya llegado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran que repita, algo que estuvo medio confuso en esto de la separación de las aurículas? Espero unos segunditos. Diga, doctora. Lo del foramen oval no le entendí muy bien. ¿Cómo aparece? Después del septum secundum. Sí. Aparece. Sí, doctora. El foramen oval o agujero oval, en definitiva, ya le voy a poner el video otra vez y usted va a ver ahí el nombre que aparece de foramen oval. No es más que el segundo agujero que se formó en el primer tabique, limitado por el borde libre del segundo tabique. Pongamos el video para que usted le vea a este foramen oval. Ya. He vuelto a compartir el video. ¿Se ve el video? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, preste atención a lo que va a aparecer con las letras del foramen oval y vuelvo a explicar eso. Yo le voy a detener justo cuando le pongan el nombre. Ya. Entonces, un par de segunditos más y por ahí debe aparecer ya. En este momento ustedes deberían poder ver la flecha que señala el nombre agujero oval. ¿Por qué está constituido? Una, el ostium secundum, el segundo agujero que se formó en el primer tabique, y
el segundo tabique con su borde libre que lo limita. Ese es el foramen oval. Así que, sí, doctora Angie, si no me equivoco es usted. El foramen oval se formó una vez que el segundo tabique o septum secundum ha crecido. Ahí queda limitado adecuadamente el foramen oval. Luego, después hablaremos de qué pasa con ese foramen y cómo se transforma. ¿De hecho? ¿Alguna cosa más que me quieran preguntar? ¿Alguien más, doctores? Vale, esto es algo como para que otra vez ustedes lo lean, revisan el video, vuelven a ver el video, vuelven a ver la explicación y le volvemos a revisar. No hay problema, esta es una parte que sí tiene algo de complejidad y tenemos que verla y repasarla un par de veces hasta poderla captar. No hay problema. Por esto, como ven, estoy despacito, despacito en cada explicación. Ahora me voy a pasar a la parte de abajo, a la separación de los ventrículos. Por lo tanto, me voy a regresar solo un poquito, porque como vieron en el video, es un fenómeno que ocurre casi al mismo tiempo. Ahora sí les voy a pedir que presten atención a lo que pasa abajo. La separación de los ventrículos es algo diferente. En lo que es anatomía de separación, el tabique interventricular le van a estudiar como que tiene dos partes. Una porción muscular, la más grande y gruesa, y una porción membranosa, que es muy pequeña. La porción muscular es esta que están viendo aquí. Igual es un tabique. Ese tabique ustedes le pueden leer con el nombre de septum inferius. Cuando lean septum inferius, está refiriéndose a la porción muscular del tabique interventricular. ¿Cómo va creciendo esa porción muscular? Se dice y se sugiere que es por la proliferación, sobre todo, de las células de la pared muscular de los ventrículos. Entonces, conforme va creciendo la pared muscular ventricular, pues el septum inferius o porción muscular del tabique interventricular va creciendo. Y eso es lo que vemos en los siguientes segundos del video. Miren la flecha como nos indica que va creciendo toda esta parte. Todo esto, insisto, es la porción muscular del tabique interventricular o también llamada septum inferius. Y este hueco que nos queda aquí es donde debe formarse la porción membranosa del tabique interventricular. Esa es la parte que puede dar dolor de cabeza y es la que más conflictos nos da. Presten atención a algo. Aquí se ve un tubo grande. Y ese tubo grande está saliendo tanto del ventrículo o futuro ventrículo derecho como del futuro ventrículo izquierdo. Y si ven el orificio central de ese tubo, no está dividido. Este tubo, como vamos a ver, va a ayudar a formar las partes de salida de esos ventrículos. ¿Y qué sale de los ventrículos? Pues la aorta y la pulmonar de la derecha y la aorta de la izquierda. Por lo tanto, este tubo que vemos aquí, que en definitiva es el bulbo, y cuya parte proximal le llaman cono también algunos autores, tiene que dividirse por otro tabique. Ese tabique va a llegar o va a formarse porque células de la cresta neural van llegando, insisto, y van separando esta parte de aquí. Ya vamos a ver más adelante esa separación. El problema radica en que la separación de este bulbo, de esta porción y más arriba, no es por un tabique recto como el que están viendo acá. La separación se da por un tabique a manera de espiral. Vamos a esa parte más que está más acá para poderlo entender mejor. Ya. Permítanme solo un segundo. Ahí más o menos es. Le voy a detener en una parte y me indican si se ve. Ya. Le he detenido, doctores, y ustedes deben estar pudiendo ver el corazón, pero ya a una vista un poco más oblicua. No sé si es que le están viendo en este momento. Sí, ¿Se ve? doctor. Sí, doctor, sí se ve. Gracias, doctores. Acá arriba lo que pasó con las aurículas. Ahora nos interesa lo de acá. Este es el septum inferius, porción muscular del tabique interventricular. Este hueco tiene que cerrarse. Aquí debe formarse la porción membranosa. Y aquí está, insisto, esta parte de salida. A todo esto le llaman bulbo. A la porción proximal le pueden leer con el nombre de cono y a la porción distal le pueden leer con la palabra de tronco. Ahora, ustedes van a leer que se forma un tabique vulvar troncal y ese tabique vulvar troncal se forma por dos crestas o rebordes. En la parte de abajo le van a leer o le pueden leer con el nombre de cresta vulvar derecha
cresta vulvar izquierda. Y arriba le pueden leer con el nombre de crestas troncales. El nombre de las crestas troncales varía. Unos le ponen ventral dorsal, otros les ponen otros nombres. Eso por el momento no tiene mucha importancia. Voy a adelantar el video y van a ver cómo desaparece la pared de este gran vaso de aquí, de este bulbo. ¿De acuerdo? Esto es bulbo y acá es tronco. No se asusten porque haya dicho o que ahí salga tronco, ¿de acuerdo? No le paren mucho asunto a eso, no hay problema. Ya, se perdió la pared. Presten atención al tabique y luego les pregunto qué pasó. Presten atención a lo que va a ocurrir. Todavía es un vaso único. Está solito, es uno solo, pero debe dividirse en dos, para que obviamente tengamos la raíz de la aorta y la raíz de la pulmonar, como están viendo en estos momentos en el video. Empieza a crecer un tejido medio rosado. Deben en estos momentos empezar a ver ese tejido rosado. Vean cómo va creciendo. Va creciendo, va creciendo y va creciendo. Ahí le paro un ratito. Voy a salirme un segundo. Descomparto el video. Pongo el chat. Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo creció ese tabique? ¿Qué forma tiene? Recta no es. Como acaban de ver, no es recta. Me gustaría que en el chat escriban qué forma le pondrían ustedes. ¿Cómo creció? ¿Qué forma la encontraron en su formación? O sea, interesante, la doctora Angie le comparó con lo del ADN y no se me ocurre mejor comparación. Bien de acuerdo. Como la doble hélice o doble cadena del ADN. Bien, doctora Angie, aunque usted diga que es chiste, pero bien, buena comparación. Oblicua, en espiral, como un churro, perfecto. Bien, doctores, le encontraron la forma. Esa es la forma en la cual crece el tabique que separa el bulbo o cono y tronco. Se fue formando porque se crecieron un reborde o cresta vulvar derecho e izquierdo y que se van juntando en la línea central. ¿Por qué crece como churito o espiral? Aquí la explicación. Por lo que mencioné hace unos minutos, el ventrículo derecho cumple un papel y el ventrículo izquierdo cumple otro papel. Al cumplir un papel diferente, bombean la sangre con fuerza y velocidad algo distintas. Ustedes van a aprender que la presión de las cámaras derechas con las izquierdas no es la misma. Eso ocasiona dos flujos sanguíneos diferentes, desiguales, y que como corrientes en el mar no se mezclan. Y esas corrientes de ese flujo sanguíneo diferente que está ocurriendo en este momento le hacen a ese tabique crecer como un churro. Por lo tanto, si algo altera ese flujo, si algo lo daña, ese churro puede crecer al revés o en ocasiones hasta recto. Y ya veremos en el semestre anomalías donde ese tabique no creció como debía. Entonces, ese tabique en churro, en hélice, en espiral, crece así por los flujos diferentes que manejan la cámara derecha, futuro ventrículo derecho, la cámara izquierda, futuro ventrículo izquierdo. Eso les hace crecer así. Bien, doctores, le encontraron la respuesta. Hasta aquí vamos bien. Vuelvo al video. ¿Se ve el video otra vez, doctores? En la parte que le paré, doctores y doctoras, ¿se ve ahí? Sí, doctor, sí se ve. Bien, doctores. Bien, doctores. Entonces, como ven, todavía tengo el hueco, o sea, todavía no tengo la porción membranosa del tabique interventricular. ¿Cómo termina de cerrarse esta porción? Ya. Tres cosas se van a unir ahí para terminarle de cerrar. Una, un tejido que viene de los cojinetes o almohadillas que vimos que se fusionaron. Entonces, las cojinetes o almohadillas tienen papel ahí. Dos, del reborde vulvar izquierdo. Y tres, del reborde vulvar derecho. Pongámosle play y miren cómo se van juntando esos tres componentes. En el libro me parece, en el Arteaga, Flores y Moore, no importa el que ustedes vean, les suelen poner con diferente color a cada componente de estos para entender de dónde vinieron. Y ahí se combinó y se completó el cierre de la porción membranosa del tabique interventricular. Le he adelantado a una parte del video en donde podemos ver antero posteriormente el corazón, futuro ventrículo derecho, futuro ventrículo izquierdo, tabique, tabique interventricular, porción muscular o septum inferius, y acá arriba lo mismo, bulbo, que es todo,
La parte proximal le llaman cono, la distal le llaman tronco. Este es el hueco donde debe crecer la porción membranosa. Volvamos a ver el doble hélice, el churito, la espiral que ustedes me acabaron de describir. Préstenle atención. Miren cómo va creciendo. Perfecta su descripción, que crece como un churo. Estos dos pedazos, en definitiva, son los rebordes o crestas vulvares. Reborde o cresta vulvar derecha, reborde o cresta vulvar izquierda. Y como bien dijeron, crecen como hélice, como espiral, como churito, por los flujos diferentes del lado derecho e izquierdo del corazón en desarrollo. Almohadillas o cojinetes aportan parte del tejido, el reborde derecho, el reborde izquierdo, reborde vulvar derecho, reborde vulvar izquierdo, completan el tejido. Y ahí la separación. Bien, doctores y doctoras. Hasta ahí lo que también revisé con el otro grupo. Espero algún tipo de pregunta, comentario, alguna aclaración que quieran decirme. A ver, la doctora Cintia por ahí me pide que repita los tres componentes. Tejido de las cojinetes o almohadillas endocárdicos. 1. Reborde vulvar derecho, reborde vulvar izquierdo. Ahí están los tres. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran que vuelva a explicar? Sí, doctor. A mí no me quedó claro Diga. en dónde estaban el reborde vulvar derecho e izquierdo en el dibujito. Ya, doctor. Ya. ¿Podría explicarnos, por favor? Vuelvo a proyectar el video. En la vista antero-posterior es más fácil de encontrar. ¿Se vuelve a ver el video? ¿Se está viendo? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces yo le voy a parar en donde yo ya pueda notar bien bonito esos rebordes para explicarlo. Ahí. A ver. No puedo rayar en este video con alguna herramienta electrónica, ya voy a ver cómo lo consigo en el futuro, pero este es el un reborde, doctores y doctoras. Ahí se ve un pedazo, miren, ahí está con la punta del, perdón, la batería de la computadora, ya. Ahí deberían poder, perdón, otra vez la batería de la computadora, si no se me termina sacando sin acabar. Aquí estoy señalando el un reborde vulvar y aquí estoy señalando el otro reborde vulvar. Aquí el uno y aquí el otro. Por lo tanto, este será el que está a la derecha, ventrículo derecho, y este será el que está a la izquierda, futuro ventrículo izquierdo. ¿Sí? Reborde vulvar izquierdo, reborde vulvar derecho. Le ponemos play, se fusionan y acá abajo llegó algo de tejido adicional de las de los almohadillas o cojinetes endocárdicos, perdón, y ya tenemos la porción membranosa fusionada. Ahí mejor, doctor Angie, no sé si fue usted. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Vale, doctores, ahí se pudo ver bastante mejor lo que sería en el equivalente al reborde vulvar derecho e izquierdo. Ahí le pudimos ver súper bien. A ver, en el otro grupo me pasó que una doctora me mencionó que ella leyó, obviamente, la formación del corazón, pero de Arteaga. Entonces, en Arteaga los nombres están bien distintos. Como mencioné, el bulbo, en la parte proximal, por ejemplo, en Arteaga le ponen el nombre casi siempre de cono. Entonces, ahí no hablan de reborde vulvar. Ahí hablan de cresta conal. Y hablan a veces de cresta tronco conal o cono troncal. Y ahí le ponen el nombre de cresta sinistro ventral y dextro dorsal. Son equivalentes, pero justamente por esos líos que teníamos en los nombres y que estaban más complicados de aprender y de entender, es que preferimos tomar los nombres de Moore, que están más sencillos, más amigables, más entendibles. O sea, es más fácil recordar reborde vulvar derecho, reborde vulvar izquierdo, que acordarte el nombre de cresta conal, tronco conal, sinistro ventral, dextro dorsal. Es más difícil. Entonces le sugería a la doctora que está muy bien lo que ya leyó, son equivalentes, está perfecto, pero para el tema del semestre, pruebas y demás, que tratemos más bien de irnos por los nombres que están obviamente en Moore y que los otros de Arteaga pues vamos dejándoles un poquito de lado porque son un poco más complejos y ya no buscamos ya no usarlos porque crearon demasiadas confusiones en los semestres pasados. ¿Alguna inquietud más, alguna pregunta extra, algo más que me quieran decir? Doc, una pregunta. Dele, doctor, le escucho. Ya, verán eso, en lo que respecta al foramen oval, ¿cuáles serían las estructuras, en este caso, puede ser la pregunta, ¿qué estructuras formarían el foramen oval? ¿Sería
el septum primum más el septum secundum, o en este caso, o sea, se me ocurrió agregarle el ostium secundum, pero ahí sí no sé, tengo esa Ya, duda. el ostium secundum y el borde libre del segundo tabique. O sea, el segundo agujero, ostium secundum, está bien. Y limitado por el borde libre del segundo tabique o septum secundum. Esa es la estructura como tal. El septum primum en el agujero oval se dice que funciona como la válvula del agujero oval, más que como un componente así específico. O en otras palabras, impidiendo el retorno de sangre de la aurícula izquierda hacia la derecha, o sea, para que no haya ese reflujo. Así que, para hablar del agujero, así del agujero, pongámosle ostium secundum, ¿ya? Ostium secundum más el borde libre del segundo tabique. Eso está mejor. Y primer tabique es la válvula de este agujero. O sea, lo cierra y lo permite el paso de sangre. Lo cierra para que no se regrese sangre y permite el paso de sangre. Funciona así, como un vaivén. ¿Algo más, doctor? No, Doc, ahí está bien, gracias. ¿Ya, doctor? ¿Algo más? Mientras voy hojeando aquí el chat, insisto, y si hay alguna pregunta más, para la siguiente reunión o para la siguiente semana y final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tenemos aquí un corazón dividido y mencionamos en alguna oportunidad que hay vasos, arterias y venas primitivos que deben cambiar. Pues entonces la próxima semana lo que tendremos que discutir un poco es el destino de esas diferentes estructuras vasculares primitivas. Y eso realmente, doctores y doctoras, es más un ejercicio de memoria. Ustedes van a ver un par de dibujos que les presentaré, un par de tablas que les presentaré, y ahí ya más bien es de ustedes, en donde usted tiene que ir aprendiendo, y eso sí, insisto, es más un ejercicio de memoria. Ah, la vena cava superior se formó por tal vena y tal vena. La vena cava inferior, tiene tantos segmentos y cada segmento se formó de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, ese ya es más bien, insisto, un ejercicio de memoria. Es, siéndoles honestos, no lo veo tan complejo. Es hacernos un buen cuadrito, poner los vasos primitivos y poner qué vena definitiva o qué arteria definitiva salió de cada estructura embrionaria original. Esa será la primera parte. Y para cerrar, lo que haremos es revisar igual un par de videos en donde ya una vez que el corazón se ha tabicado, una vez que ya tengo los vasos estructurados, hablaremos de estos cortocircuitos donde el agujero oval es uno de ellos y cómo se va dando la circulación en el periodo fetal y después cómo ésta se transforma una vez que el niño o niña ha nacido. Y ese será el cierre de este curso que se ha organizado. Bien, doctores y doctoras, pues no he visto ninguna pregunta por el momento adicional. Háganle una nueva lectura, lo que es el texto de Moore. Entiendo que ya, por ejemplo, lo que es la novena edición ya se puede encontrar generalmente libre en internet. No he encontrado gran diferencia, así enorme todavía entre la novena y la décima, en la descripción al menos de cardio, por ejemplo. Así que si usted logra acceder a ella, pues hágale una revisión de estas 4 que 5 paginitas que constituyen la tabicación del corazón. Y si no, nos vemos con mi persona la próxima semana para discutir la transformación de los vasos embrionarios en vasos ya más definitivos. Sin más, pues una buena tarde, doctores, un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente reunión. De nada, Pablo. Para servirle, nos vemos la siguiente semana.